Buenas noches, amigos y amigas. Estamos en un seminario muy importante, La Tierra del Color, donde nos estamos proponiendo evaluar desde una nueva mirada la situación tan dramática y difícil de todos nuestros hermanos inmigrantes que están en Estados Unidos bajo el ataque de una política antimigratoria sumamente agresiva, ¿verdad? Y bueno. Pues el día de hoy tenemos, para finalizar el primer día de este seminario, a un joven, ¿verdad? Que no por la edad no es sabio, sino todo lo contrario. Josué Arias Martínez, eres estudiante de contaduría, sin embargo, a tu edad tan joven ya eres especialista en temas espirituales, eres locutor y eres parte del equipo de Abundancia Espiritual. Bienvenido, Josué, y cuéntanos cuál es el tema que hoy nos traes. No, pues muchas gracias por la invitación a todos. Esther, muchas gracias por esta invitación. También a ti, Ale, a todos, muchas gracias me han encantado todas las pláticas del día de hoy. Me han encantado cada una de ellas y creo que han dicho un mensaje muy importante cada persona que ha pasado. Les agradezco muchísimo, la verdad. Y pues creo que la plática de hoy, por nombre lleva economía capitalista, pero es una síntesis en parte de todo lo que se ha hablado el día de hoy. Me acabo de dar cuenta. Em, Creo que es una síntesis de todo lo que se ha hablado. Es una síntesis de lo que está ocurriendo a nivel espiritual, pero sobre todo creo que es más allá, el ver el cómo surge este gran problema espiritual que está surgiendo y esta prueba espiritual de la que han hablado en todas las charlas previas. Y bueno, pues yo he tenido la fortuna, mientras les voy presentando las diapositivas, yo he tenido la fortuna de vivir al igual que todos ustedes, pero em, específicamente yo he tenido la fortuna de vivir este sistema en carne propia, porque yo trabajo en una oficina tal cual, de las que ponen las películas de Matrix, así. Y aunque disfruto mi trabajo, creo que me ha servido mucho para dar esta plática que se viene, ya que sí, el sistema en el que vivimos es bastante complejo de entender y es es muy interesante este sistema en el que vivimos actualmente, no nada más el capitalista, sino fuera del capitalismo, este sistema, no sé cómo llamarlo, se podría llamar Matrix quizás, este sistema que nos condiciona, no nos tiene condicionados de cierta manera a muchas personas y que nos ha tenido condicionado mucho tiempo. Es muy interesante verlo desde adentro y creo que es importante entender un poco la economía o la historia de la humanidad a través precisamente de la economía para poder darle sentido a esto que estamos experimentando el día de hoy con nuestros hermanos, ¿no? Específicamente el problema que traemos con Estados Unidos y también entender un poco su situación desde un punto de vista, sí económico, pero em, económico porque es el sistema que el capitalismo, desde mi punto de vista, es la capital del capitalismo es, desde mi punto de vista, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, entendiendo el por qué y qué es el capitalismo, cómo surge y cómo nos afecta a cada uno de nosotros, creo que es una oportunidad para entender mm, lo que está sucediendo hoy en día, poderle dar un sentido más espiritual a este sistema que inevitablemente estamos inmiscuidos de una manera u otra. Seamos conscientes o no de ello, el capitalismo, estamos dentro, nos guste o no, y seamos conscientes o no de ello. Y pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero nos guste o no, está ahí. Y es una responsabilidad de nosotros, creo, entender cómo nos afecta, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco ya con la presentación como tal. ¿Qué podemos esperar de esta plática o cuál es el objetivo? Bueno, este es como tal el temario que está preparado. En primera instancia, me gustaría explicar un poco qué es el capitalismo. Voy a apoyarme para este punto.
de la teoría y de los escritos de Karl Marx, específicamente de su primer este, libro del Capital, el capítulo 1, en donde hace toda una definición de qué es la mercancía y de qué es el capital. No es menester de esta plática alabar a Marx por sus teorías y por todo lo que dijo, sino creo que es muy rescatable el usar ciertos conceptos que él puso en 1867 en este tomo el primer tomo del Capital, para darle sentido a este sistema. En segundo lugar, me gustaría explicar cómo surge el capitalismo, algunos antecedentes históricos y posteriormente hablar un poco del capitalismo hoy en nuestros días. Como penúltimo punto, me gustaría hablar de cómo es que nos afecta, nos guste o no, o lo veamos o no, o seamos conscientes de ello o no, este sistema que es global. Y por último, haré una síntesis y una conclusión. Bueno, ¿a alguien de ustedes les gustaría mencionar qué entienden por capitalismo? Si les gustaría participar, por favor, adelante. No veo las manitas, pero adelante si alguien gusta participar. Si no, me puedes avisar, Ale, si alguien alza la mano. Si tú misma quieres participar, adelante. No, no han levantado la mano, pero amigos, por favor, participen. Alguien que Lo que quiera. entiendan, ¿eh? No tiene que ser una definición muy robusta. Lo que ustedes entiendan por capitalismo está bien. Si gustan participar. Si no, Es como continuamos. que, Yo, oh, perdón. ve, Betty. Tete, Oh, Tete, por favor. ok. Este, yo entiendo el capitalismo como el sistema que se basa en la economía. Ujú, Yo podría poner la economía, buscar un estatus económico a cuesta de lo que sea ujú. y basado en la propiedad privada. Gracias. Increíble. Adelante, Betty. Betty. Sí, bueno, que donde está, donde están marcadas las clases también. Gracias, Betty. Adelante, Marce. Pues para mí el capitalismo es un sistema económico, político, social, ideológico, incluso y hasta religioso para acabar pronto, ¿no? Dogmático, que se fundamenta en satisfacer nuestras necesidades básicas que están bien puestas en la pirámide de Maslow hasta abajo. Lo que genera son satisfactores y se fundamenta en el valor de uso y valor de cambio. Es decir, tienes sed, yo te vendo una botella de agua porque me la vas a comprar, ya que necesitas satisfacer una necesidad primigenia biológica. Y ahí se van derivando varias ramificaciones hasta que nos hacen creer que necesitamos un chorro de satisfactores cuando las necesidades son exactamente las mismas e inamovibles, y fundamentalmente el capitalismo se basa y se sostiene en la explotación de recursos naturales y de mano de obra o recursos humanos. Perfecto. Gracias. Sí, Gracias. gracias. Berna dice, sistema económico y político que se basa en el libre mercado. Es donde todo lo que existe es mercancía. Excelente. Ujú. Sí, cada una de ellas es correcta. Marce mencionó las dos propiedades de la mercancía que menciona, que menciona en su libro Marx, el valor de uso y valor de cambio. Tiene más propiedades, pero esas son las principales. Y sí, específicamente, si lo vemos desde un punto de vista como nos lo plantean o como se planteó en un inicio que sonaba bonito, se supone que el capitalismo es o se funda a través de la acción del capital. Y el capital no es más que producir dinero a través de más dinero. Eso es desde un punto de vista bonito, como se planteó en un principio el capitalismo, ¿no? ¿Cómo se lograba esta plusvalía que menciona Marx o ganancia? ¿Cómo se generaban ganancias a través de la producción del capital? Precisamente como todos bien lo mencionaron, a través de la venta de mercancía. La mercancía en ese momento, cuando era la primera revolución industrial y el siglo XIX y el siglo XX, la mercancía no habían en ese momento bienes intangibles y no había como tal lo que existe sí en este momento. Todo era un bien material, ¿no? Todo era un valor material, no había como tal un bien o servicio. Mucho ha cambiado desde esa época, pero en un principio la mercancía era material y precisamente tenía estas cualidades que menciona Marce. Ahora,
La base del capital es de esto que acabo de mencionar, generar dinero a través del dinero. Y esto en un principio no suene tan salvaje, pero como bien mencionaron todos, esto tiene un gran problema. Las economías que son de los países que son en su mayoría capitalistas, o sea, todo el mundo prácticamente, genera bienes o servicios a costa de las cosas. Y esto es bien importante de rescatar, es bien importante de ver, porque muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes de lo que es el capitalismo. Lo aceptamos desde el primer momento que nacemos, porque así se nos enseña, es el primer adoctrinamiento que nos llega cuando nacemos. Estás en un mundo capitalista, un mundo que se vive por dinero, es lo que nos meten en la cabeza primero, ¿no? Y es importante rescatar y ver cómo se genera valor, pero se pierde el valor de todo lo que compone a esa mercancía, ¿no? Algo bien interesante que dice Marx es que la mercancía tiene valor porque tiene trabajo humano, necesario y socialmente necesario, ¿no? Veamos un momento o analicemos cómo desde este momento que se plantea el capitalismo, y hablaremos un poco más adelante del contexto antes de que sucediera el capitalismo, pero veamos cómo específicamente el capitalismo promueve o indirectamente no nos damos cuenta de todo el valor que hay detrás de lo que construimos. Es decir, nosotros al evocar o llevar o imponer una economía capitalista, le perdemos el valor a los recursos naturales, le perdemos el valor a la mano de obra que se ocupa, o sea, el esfuerzo humano, y se le pierde el valor a todo aquello que nos han platicado nuestros compañeros, sobre todo el Toltecayot, que se le daba este valor en esos tiempos, ¿no? El valor a la milpa, el valor a hacer el trabajo en equipo, la familia, eso no existe en el capitalismo, eso está alienado y prácticamente ¿qué es lo que se promueve? Pues el usar más maquinaria para reducir costos. Eso es también una gran característica del capitalismo, ¿no? Algo que menciona Marx y es muy importante rescatar en este momento es que en tanto crecen los medios de producción, es decir, todo lo que se lleva o todo lo que se usa para producir algo, un producto, en tanto crezca toda esa fuerza de maquinaria, va a reducir el valor de la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que sea que una persona, no sé, por ejemplo, un granjero produzca 1 kilo de tortillas en 8 horas de manera natural y una máquina produzca 100 kilos en 1 hora, el granjero va a tener que vender su comida o sus tortillas al mismo precio del que la hace la maquinaria, ¿no? Y esto es algo que vemos y es muy preocupante, ¿no? Ahorita todo lo que está pasando con los chinos, que nadie puede competir contra sus precios, es precisamente esto. Se promueve la masificación de los medios de producción a costa de la calidad y pierde valor la mercancía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en sí las cosas están perdiendo valor, pero no un valor económico, vamos un poco más allá, sino un valor espiritual. Y me pregunto yo, ¿no es un reflejo entonces este capitalismo, o más bien, no somos nosotros un reflejo de este sistema económico? No queremos todo a lo inmediato, no queremos todo ya en este momento, no hemos perdido la capacidad de hacer las cosas con tranquilidad y con paciencia, no hemos perdido la capacidad de ver el valor de hacer las cosas nosotros mismos, de entrar en contacto con la naturaleza, de entrar en contacto con nuestra familia. ¿No es entonces nuestra sociedad y nuestra economía un reflejo de lo que hay dentro de nosotros? Me gustaría empezar por ahí con esta primera reflexión. ¿Cuáles son los antecedentes del capitalismo? Bueno, los antecedentes, según Karl Marx, me voy a basar sobre su teoría, son 3. En una primera instancia, en el Paleolítico y en Neolítico, hubo lo que Marx denominó como el comunismo primitivo. Aquí, yo no soy ningún experto en ciencias sociales, ahí claramente Ale sabe muchísimo más y nos podría ayudar más, pero para hacerlo fácil, el comunismo primitivo lo denomina así Marx, en que no habían clases sociales, porque prácticamente pues eran cavernícolas, el hombre de la caverna, no había lucha de clases, había un trabajo en comunidad, no había un líder
y todo se apoyaba como una utopía, no había como alguien que quisiera prevalecer, ¿no? Ese es el comunismo primitivo, y el que menciona Marx quiere llegar posteriormente del capitalismo. No como tal el primitivo, pero sí un comunismo final. Luego siguió el esclavismo, que se mantuvo más o menos en la edad de Grecia y Roma, y aquí pues prácticamente, como lo vemos hoy en día, comienzan las clases sociales. Hay una alta sociedad que acumula el dinero, y hay esclavos que son los que realizan los trabajos domésticos, agrícolas, y todo prácticamente el trabajo lo realiza el esclavo, ¿no? Ahí vemos ya una clara diferenciación de clases sociales. También la vemos posteriormente en el feudalismo, que es la imagen de la izquierda abajo. El feudalismo se caracterizó por lo mismo, casi prácticamente. No se denominaban ya como esclavos, pero prácticamente lo eran. El señor feudal les entregaba tierras a sus siervos para que los trabajaran, y los siervos no tenían derecho a nada. Simplemente la trabajaban y ya. Y el señor feudal se quedaba con todo el dinero. Posteriormente, como respuesta al feudalismo, llega el capitalismo, y lo que incentiva es que los medios de producción sean de propiedad privada, es decir, que el gobierno no forme parte de esta actividad económica. Se apuesta por el libre mercadeo, es decir, que todos pueden participar de esta actividad económica, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Por qué estamos viendo los antecedentes del capitalismo? Veamos que la historia, como nos la cuenta Marx, que para allá voy, no va a ser como la, la verdad absoluta, pero la historia como nos la cuenta Marx es la siguiente. Durante toda la vida del ser humano, según él, han habido sistemas económicos que nos alienan, o predominantes, que se basan en clases sociales donde hay ricos y pobres. ¿Por qué es interesante mencionar esto? Porque desde el primer minuto que llegamos a esta tierra, se nos ha dicho cómo ha sido la historia, cómo se ha desarrollado, cómo es el sistema, y nos van llenando una y otra vez, adoctrinando de lo que nos dicen que es la historia, ¿no? No dudo que haya sido así, claramente fue así. Sin embargo, creo que durante todo este tiempo nos han preparado para el capitalismo de lo que es ahora, ¿no? Creo que sí ha habido una fuerte, ¿cómo decirlo?, influencia espiritual, no sé si maligna o benigna, para que esto que conocemos como capitalismo se fuera dando, perdón. Entonces, no es casualidad que el día de hoy estemos viviendo una sociedad capitalista, porque desde siempre se nos ha incentivado a trabajar de esta forma. Es decir, lo que estamos viendo actualmente entre Israel y Gaza, entre Estados Unidos y todos los países, entre China y todos, entre Rusia y Ucrania, no es de ahorita. Es decir, no es la primera vez que el ser humano quiere conquistar algo, no es la primera vez que el ser humano quiere prevalecer, y es la base del capitalismo, generar más por generar más. No hay necesidad de generar, simplemente se genera por el generar. Esta es la base del capitalismo. Sin embargo, no es que ya exista a partir de ahora, sino que siempre ha existido. Y esto es lo importante que quiero mencionar, porque siempre se ha impuesto un tipo de gobierno o economía que impera y no deja, ¿cómo decirlo? Aliena de otras necesidades que no son las económicas a los seres humanos. Ahora, justamente esta pausa es la que quería aclarar, que siempre se nos ha enseñado cómo ha sido la historia. Y qué curioso que no nos han hablado nunca de cómo fue el sistema económico, o cómo ha sido o cómo fueron los gobiernos de las culturas prehispánicas. Todo lo que nos han contado en pláticas anteriores nuestros amigos y los expositores nos han abierto, y en otras pláticas que se han dado aquí en Abundancia Espiritual y en otros canales, nos han abierto los ojos, porque nos damos cuenta que no solo estamos retrasados a lo que hubo en un tiempo anterior, sino que nuestros valores no tienen nada que ver con lo que eran nuestros ancestros, ¿no? Desde mi punto de vista y como yo lo entiendo, antes nuestro sistema económico, o más bien nuestra manera de vivir, era más bien espiritual, cosa que no vemos hoy en día. Qué curioso que hoy en día no se nos enseña eso. Hoy en día solo se nos enseña lo que se tiene que hacer, pero no se nos enseña todo lo que fue,
todo el reino, no sé si llamarlo imperio, pero sí la gran sabiduría que contaban nuestros pueblos para llevar a cabo una sociedad o un pueblo, ¿no? Que no estaba basado en la economía, sino que estaba basado en lo espiritual. Y creo que esto es algo fundamental de rescatar. Karl Marx, toda su teoría la basa en que el hombre es historia de la economía. Y creo que eso es limitante. Y creo que eso es un poco preocupante y es la manera en la que muchos de nosotros vemos la vida hoy en día. Si no es que nuestra sociedad completa ve así la vida, que nos definimos a partir de nuestra economía o que nuestra historia es la economía y que el ser humano es la economía y no al revés. Es preocupante porque precisamente nos aliena o nos separa de los otros propósitos que venimos a cumplir. No es que la economía no sea parte del ser humano o que tenga que dejar de existir, pero se nos ha impuesto una y otra vez que es nuestra máxima del estar aquí. ¿Cuál es el dicho que se nos impuso desde que llegamos? Nacer, crecer, trabajar, reproducirse, morir. No hay más, ¿no? Y creo que es preocupante porque muchos de nosotros nos lo creemos. Muchos de nosotros estamos vacíos por dentro. Eh, Me pareció muy curioso lo que comentó Giazul acerca de los amigos o los mexicanos que ahora se fueron a Estados Unidos en busca de la tierra dorada, ¿no? De la oportunidad de oro. Me pregunto, no nada más eso sucede de mexicanos yéndose a Estados Unidos, sino de todos los países buscando oportunidades económicas todo el tiempo en otros países, ¿no? Y creo que es preocupante y creo que es algo, el punto más feo de este sistema económico capitalista es que haya muchas personas que no tengan oportunidad ni siquiera de pensar en otra cosa que no sea dinero. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Que hay personas en los campos, que hay personas incluso en la ciudad, en barrios, que no tienen tiempo ni siquiera en pensar en espiritualidad, no porque no quieran, sino porque las circunstancias de su nacimiento, de la sociedad, imponen a tener que ir a trabajar en turnos exageradamente horribles para poder sobrevivir. Yo no niego que haya un factor espiritual aquí en el que las personas hayan decidido vivir esas experiencias. Sin embargo, veo que el sistema en el que estamos viviendo es de locos. Y Marx hace una comparación, o más bien una anotación muy importante en este punto del trabajo, ¿no? Según él, el valor de la mercancía tiene valor, como bien lo mencionaba, porque lleva o conlleva trabajo humano, necesariamente y socialmente necesario. Y el trabajo de la clase trabajadora nunca va a ser, no se puede comparar el salario con la plusvalía o la ganancia que genera el capitalista al vender una mercancía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el capitalista siempre va a ganar muchísimo más de lo que el asalariado gana, porque la mercancía no vale lo que el salario, el salario, lo que se le paga al del salario, ¿no? Esto quiere decir que nosotros trabajamos y no tenemos idea de cuánto le hacemos ganar a nuestros jefes, ¿no? Yo específicamente trabajo en una agencia de contaduría que se dedica a dar servicios de contaduría y pues no es un bien tangible, pero no me imagino cuánto dinero están ganando los dueños de esta firma y nosotros los asalariados, ¿no? Es muy curioso ver cómo pues existen estas clases sociales bien marcadas y que el trabajo en sí, pues en realidad nosotros trabajamos porque lo necesitamos y el capitalista siempre va a seguir generando y generando y generando, lo necesite o no. Entonces, vayamos al siguiente punto, el capitalismo contemporáneo. No sé si se le puede ya llamar capitalismo porque ha evolucionado una cierta sustancia mucho más salvaje que lo que fue el capitalismo en su momento. Si bien Marx dice que la mercancía se caracteriza por solucionar necesidades humanas, entonces ya no estamos hablando de capitalismo, porque el capitalismo actual ya no ya no es solucionar o satisfacer necesidades humanas primarias, ¿no? O necesidades humanas en general, sino que hoy en día el capitalismo o el sistema económico en el que vivimos no nada más satisface o intenta satisfacer, sino que genera más necesidades, entre comillas, que en realidad no son necesarias, ¿no?
lo preocupante de hoy en día es que las redes sociales, los dispositivos electrónicos, a cada minuto nos bombardean con cosas que debemos de comprar. Oye, es que necesitas estos tenis, necesitas el modelo nuevo del celular, esta computadora te va a hacer feliz, esto te va a hacer mejor. O sea, a cada minuto estamos siendo bombardeados de cosas que, según ellos, el capitalista o el sistema necesitamos comprar, pero no porque el producto sea bueno, no lo veamos de esa manera, sino porque el fin máximo del capitalismo es generar dinero, no importa el por qué o el para qué, es generar a lo bruto. Y como bien lo mencionaron al principio, no importa los medios. ¿Por qué es preocupante hoy en día y por qué es necesario hacernos conscientes de que somos parte de este sistema, lo queramos o no? Porque hoy en día ya no es viable seguir con este tipo de sistema capitalista, simplemente porque ya no hay recursos naturales que explotar, ¿no? Ya no hay medios por los cuales elaborar una mercancía. Y sin embargo, sí, se siguen producciones en masa de celulares, computadoras, coches, y el planeta prácticamente está en decadencia, mientras que se nos da el discurso de que necesitamos comprar, 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 y no te fijes en nada más, ¿no? No te fijes en todo lo que está pasando en otros países, en la pobreza, no te fijes que ya se incendió el Amazonas, no te fijes que ya la capa de ozono ya casi es casi inexistente, no te fijes en nada de eso, tú compra. Ese es la máxima del capitalismo. Fíjense que qué preocupante vivir rodeado de personas que apoyan este sistema a todo lo que da. Quizás no porque sean totalmente conscientes, sino porque se les ha impregnado la idea de que esto es necesario. Y esto va de la mano con lo que han mencionado mis compañeros en sus pláticas anteriores. Estamos siendo condicionados, ya sea espiritualmente, mentalmente o emocionalmente, a estar completamente alejados de nuestro verdadero propósito. El capitalismo no es más que un medio para lograr alienarnos de lo que realmente venimos a hacer. Y creo que este sistema precisamente y todo lo que hay alrededor de él es también una prueba espiritual para todos aquellos nosotros que vemos una manera de vivir distinta, que no queremos completamente encadenarnos al sistema, no queremos entrarle al 100%, que lo vemos como algo irracional, que lo vemos como algo hasta injusto, que lo vemos como algo innecesario, porque no son todas las personas que lo apoyan, son unas pocas que lo están apoyando, las personas más poderosas, y gracias a ellos se está llevando a cabo, ¿no? Entonces yo creo que es importante recalcar que no es nada más un factor económico este sistema, más bien es un medio para alienarnos. Inevitablemente estamos atados, o más bien nos relacionamos a través de este mundo, sí, a través de este sistema. Pero yo creo que sí hay una manera muy, quizás menos salvaje de relacionarnos con él, aunque se nos ha dicho que no. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Yo creo que este discurso del capitalismo salvaje no es más que un lavado de cerebro para cada uno de nosotros, para alejarnos de lo que realmente es importante y lo que ya mencionaron mis compañeros. Y creo que sí es importante recapacitar nuestra historia, ver que no es la primera vez que algo así acontece, que prácticamente siempre han imperado las grandes masas, o más bien las grandes sociedades, para cumplir una agenda que quieren que cumplamos por ellos, ¿no? Ya sea que se acabe el mundo, ya sea lo que quieran, cual sea la teoría que quieran darle, la realidad es que siempre hemos estado condicionados a pensamientos de otras personas, los que están en el poder. Y yo creo que sí es momento, como bien lo mencionaron, y como lo menciona Karl Marx en esta propuesta de luchas sociales, porque Marx decía que una vez que él decía que el capitalismo era necesario porque el ser humano evolucionaba a través de las clases sociales. Y como era una lucha de clases sociales entre el capitalista y el trabajador, inevitablemente la clase trabajadora iba a llegar un momento en el que se iba a hartar, iba a causar una revolución, iba a pasar posteriormente al socialismo y luego al comunismo. Esta era como la máxima o la utopía de Marx. Y no sé si esta sea nuestra utopía en este momento.
pasar a un nuevo sistema económico, porque claramente ya no es viable. Y creo que muy en lo sutil, y ya no tanto en lo sutil, sino en nuestros corazones y en nuestra mente, creo que cada vez más como sociedad ha florecido un deseo y un pensamiento de que las cosas sean diferentes. Y creo que lo estamos logrando, pero sí es necesario recalcar esta parte de Marx de la lucha de clases, de que inevitablemente tenía que haber una revolución. Quizás ya no en armas, quizás ya no con guerra, pero sí una revolución espiritual, mental y emocional, en la que cada uno de nosotros seamos conscientes de todo lo que nos dicen que tenemos que ser, de este sistema que nos quieren imponer y decir, ¿sabes qué? Como bien lo mencionaron, yo soy el tejedor de mi propia vida. Quizás sí estoy de cierta manera atado a este sistema, pero yo decido cómo. Y es al siguiente punto que quiero ir. ¿Cómo podemos formar parte de este espectáculo que estamos viendo y que estamos viéndolo y formando parte de este gran acontecimiento mundial, de tantas guerras, de tanto que se nos dice que hay? ¿Cómo podemos ser parte de él sin volvernos locos, ¿no? Prácticamente ya han dado la respuesta a cada uno de los anteriores expositores. La respuesta es el acercamiento espiritual. Algo que me llamó muchísimo la atención de la ponencia de el corazón, no me acuerdo, el corazón direccional, fue precisamente eso. Creo que cuando nos acercamos al interior, al corazón, se nos va diciendo cómo hacer las cosas, se nos va diciendo qué camino tenemos que tomar, qué cosas tenemos que hacer. Quizás no como una guía o o un dictado de específicamente, ¿no? Y quizás así nos gustaría a muchos, ¿no? Un dictado de esto tienes que hacer para sentirte bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que justamente Dios o como lo quieran llamar, no habla con palabras, ¿no? Sino más bien desde mi punto de vista y desde mi experiencia con sentimientos, ¿no? Con sensaciones corporales, así yo lo he experimentado. Y precisamente al acercarnos precisamente a ver qué es lo que nosotros queremos hacer en esta vida, independientemente de que nos hayan dicho que vivimos en un sistema económico y que estemos trabajando quizás en una oficina o en un trabajo ordinario, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Y no es que descubriéndolo nos vaya a caer el dinero del mundo, ni nos vayamos a ser más ricos, ni nos vayamos a deshacer del sufrimiento o del dolor que es inherente de esta experiencia humana, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer al descubrirlo? Precisamente esta fortaleza de estar con uno mismo, creo que nos da la fe y la fortaleza de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos siendo fieles a cada uno de nuestros principios, de que estamos siendo coherentes, se hablaba de coherencia, a lo que queremos hacer, a nuestro corazón, a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra raíz, ¿no? Creo que en el momento en el que nosotros estamos en contacto con aquello, como lo llamen, eh, que denominamos como Dios, poco a poco nos damos cuenta que no es más que un espectáculo este sistema económico, que sí es real que causa sufrimiento y sí es real que causa experiencias disgustantes, ¿no? Que no son agradables y que muchas veces muchos de nosotros los vemos eh, en esas telarañas de este sistema, inevitablemente. Pero yo creo que Dios, como lo conciban, nos da la respuesta para salir adelante independientemente del sistema en el que esté. Si ya logramos, no, yo no recuerdo mis vidas pasadas así como tal, pero he escuchado de muchos que fueron, ¿cómo se llama? No brujos ni brujas, sino, como, no sé cómo decirlo, sí, voy a decir así, brujos o brujas en la Edad Media y lograron pasar la Inquisición, pues ¿qué será ahora otro reto de ese tipo, ¿no? Vivir en una sociedad en la que nosotros parecemos locos, pero no lo somos, porque estamos en contacto con nosotros mismos. Entonces, entender el por qué el capitalismo sucede en nuestros días es fundamental para darle sentido a nuestra propia vida, para ser conscientes de lo que nos condiciona o lo que quieren que nos condicione y poder ser conscientes de que hay algo más. Hay algo más que este sistema que todos aceptamos o aceptamos alguna vez y ya no, pero que gran parte de nuestra población acepta incondicionalmente. No se cuestiona si está bien o mal, es más, lo apoyan, ¿no? Como estos
agentes de la película de Matrix, que son las personas que apoyaban la Matrix, ¿no? No, es algo parecido. Seamos conscientes de que este sistema sí existe, pero está por una razón mucho más allá de la económica que planteaba Marx, mucho más allá de la mental, emocional que muchos podamos reconocer, sino que hay un factor espiritual clave en esto que estamos viviendo. Y no es la excepción del capitalismo, sino que forma parte de nuestra evolución, o así lo veo yo. Entonces, en conclusión, y fue un poco rápida la charla, pero en realidad era más para reflexionar acerca de lo que estaba pasando. El capitalismo sí existe, es actualmente salvaje, pero no es algo que esté sucediendo por primera vez, sino que es un antecedente de muchas cosas que han pasado en la historia de la humanidad, y creo que es más una forma de darle vida a esta falta de identidad como humanos que muchos tenemos como población mundial, una falta de identidad de lo que mencionaba Ale, ¿no? ¿Qué somos? ¿A qué venimos aquí? Como no sabemos qué somos ni a qué venimos y nos dejamos llevar por los placeres tanto corporales como económicos, de alguna u otra manera la humanidad ha tenido que evolucionar de esos placeres o esos limitantes que se dan en sistemas económicos y políticos, y esta no es la excepción. Y espero o más bien no espero, yo siento que va a llegar el día pronto, quizás no como la utopía de Marx, en la que no habrán clases sociales y todo va a ser perfecto y la comunidad va a decidir. Si bien no así tan perfecto, ni basado en un sistema económico, más bien yo creo que va a llegar el día en el que cada uno de nosotros nos preguntemos qué somos. ¿A qué venimos a esta vida, particularmente individualmente? ¿Y qué es lo que quiere experimentar nuestro espíritu? ¿Qué es lo que le quiere dar vida, no? Yo creo que cuando cada uno de nosotros tenga claro eso, creo que globalmente van a cambiar las cosas. Y si no globalmente, al menos cada uno de nosotros de manera interna va a sentirse como bien nos sentimos en este momento, en paz, de saber que estamos llevando a cabo lo que venimos a hacer. Entonces es mi propuesta, mi reflexión. Espero que les haya gustado. Si quieren pasamos con las preguntas o con los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Te agradecemos enormemente que nos hayas compartido tu enorme sabiduría para cuestionarnos qué vivimos y para qué lo vivimos, ¿no? Entonces, pues me imagino que hay muchas preguntas. Adelante, Tete. Muchísimas gracias, Josué. Mira, nos vamos a poner de acuerdo porque el capitalismo va muy integrado al imperialismo. Y fíjense que nuestros pueblos originarios no eran imperio, no hasta que llegó la parte mexica. La parte mexica, el periodo mexica es bien interesante porque es el primer sistema capitalista imperialista que hubo en México. No fue Iturbide, no fue Maximiliano, sino fue la parte mexica. Y en este sistema capitalista, desde los ayeres hasta el día de hoy, aunado a esta parte espiritual, o contrario, no aunado, sino contrario a la parte espiritual, en el capitalismo se promueve el desconocimiento del ser. ¿No? Entonces, entre más nos alejamos de nuestro ser, más creamos vacíos. Y esos vacíos los buscamos llenar con el consumismo, ¿no? Porque cuando no me conozco, busco que lo interno me llene, que lo externo me llene. Y en este consumismo se genera la competencia, ¿no? De ver quién tiene más likes, a ver quién logra obtener más cosas, y dentro de esta competencia que se vuelve muy voraz, nace el individualismo. Y dentro de ese individualismo surge otra cosa que es sumamente triste, que es la
la deshumanización y la pérdida de la esencia, porque nuestros hermanos no solamente son los humanos, sino también son nuestras plantitas, los abuelos, las abuelas aguas en sus múltiples presentaciones, el abuelito fuego, los abuelitos árboles. Todos estos, entonces, cuando se pierde la esencia de todo ser, independientemente de qué forma tenga, entonces puedo abusar de este. Entonces, como este ser dejó de ser, ahora se convirtió en el algo, puedo utilizarlo a mi antojo. Entonces, sí, el capitalismo hay que poner mucha atención porque no solamente es el estar generando más riqueza de la que necesito, sino va mucho más profundo. Es literal llegar a robarle la esencia del valor de cada uno de los hermanos con los que compartimos este plano. Entonces, yo creo que sí hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros tuvimos más de 9,000 años antes del periodo mexica de vivir en esa utopía que tú mencionabas, que menciona Marx, donde no había realeza, donde era el círculo. De hecho, dentro de nuestra cosmovisión, el círculo es sumamente importante, porque en el círculo, aparte de que la figura que utilizamos de los 4 rumbos representados en el círculo, también es la que en el círculo no hay una arriba y una abajo. Entonces, todos estamos en el mismo plano. Lo comentaba Miguel, los maestros se vuelven alumnos. En las danzas, yo les comentaba el capitán y el subcomandante. El subcomandante es el que se encarga de asegurarse de que todos los danzantes tengan lo necesario y estén bien. Entonces, el título que se da no es por autoridad, sino es puesto al servicio de. Entonces, ese es el tequio. Que todo lo que tengo, independientemente del estudio, la carrera o del título que la sociedad me haya dado, soy parte de esta comunidad y como tal, mi chamba es asegurarme de que yo estoy bien, pero que mi comunidad también esté bien. Y eso viene de lejos. Ese principio, esa utopía de la que mencionas, es parte de nuestra genética. Entonces, sí, el capitalismo hay que poner atención. Regresar al autoconocimiento para que dentro del autoconocimiento no tengamos la necesidad de llenar vacíos externos porque sabemos que estamos completos, que somos perfectos, que estamos en el tiempo y en el espacio exacto en que tuvimos que estar. Y como sé que estoy en el espacio, en el tiempo exacto en el que tengo que estar, mi hermano no es mi competencia, es mi dualidad. Vamos a crecer juntos. Y entonces no tengo necesidad de competir, porque estamos en el mismo barco. Y entonces, como ya no tengo necesidad de competir, somos comunidad. Ya no eres un tú y un yo, sino somos un nosotros. Y así, mi hermano nunca va a perder su esencia de ser humano, de ser árbol, de ser el hermanito que vuela, el hermanito que se arrastra. Siempre va a ser ese ser que tiene la misma divinidad que yo tengo. Así es. Porque ya saben que me pongo llorona cuando hablo de mis raíces. Muchas gracias, Yeida, Esther, y también muchas gracias por organizar este seminario. Bendita seas. Adelante, Marce. Ay, muchas gracias, Jos, por recordar mis tiempos de estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, amén, donde nos aventamos todos los tomos del Capital. Gracias. Y bueno, efectivamente, rescato esta énfasis que haces en que estamos en una sociedad del espectáculo. Mario Vargas Llosa tiene un ensayo muy interesante, lo pueden conseguir en línea, en PDF, gratis,
se llama La Sociedad del Espectáculo, y efectivamente estamos en un mundo cada vez más desacralizado, pero también sorprendentemente esta desacralización a muchos nos ha llevado a buscar caminos para volver a ser lo sacro. Ahora, incluso en el ámbito de la espiritualidad se ha convertido en una mercancía, porque no dejamos de estar fuera de este ámbito capitalista. En realidad nadie se puede salir del sistema. Todos estamos buscando la manera menos dolorosa de engancharnos a este sistema. Pero de que estamos aquí. Eran los globalifóbicos, que después Cedillo les dijo los globalifílicos. Pues tenía toda la razón Cedillo, ¿no? En realidad, eso es lo que hacemos. Ahora, creo que este seminario está siendo muy rico para plantearnos la necesidad de revisar filosofías de otros tiempos y de otras culturas, e incluso remitirnos a filosofías desde la cuna de la antigüedad, de la humanidad. Me refiero, por ejemplo, a rescatar las antiguas cosmovisiones de Mesopotamia, por poner un ejemplo, que es donde se reconoce la primera civilización humana con el surgimiento de la escritura cuneiforme. Por eso está tomando tanto vuelo este tema de los Anunnaki, por eso están tomando tanto vuelo estos libros, el libro de Enoch, los evangelios apócrifos, María Magdalena, el evangelio de María, la madre de Jesucristo, etc. Pero no dejemos de reconocer que este sistema capitalista surge de una perversión humana que es una sed desmedida de poder y control. Eso es una perversión que está inherente en los humanos, pues lo siento, ¿no? Lo siento, así es. Y entonces alguien supo capitalizar esta perversión de sed absoluta y desmesurada de poder y control, y pues aquí estamos en el capitalismo, que quién sabe qué vamos a seguir comercializando, ¿no? Ahora, pues Marx decía, pues ya evolucionamos del esclavismo. Yo quisiera preguntarle a Carlos Marx en sesión espiritista qué opinaría de las condiciones de trabajo de las maquilas de Shane, por ejemplo, de esta moda rápida, porque hay unos documentales escalofriantes del esclavismo de Shane, ¿no? Los que compren en Shane, pues tengan cuidado porque están apostándole, están sosteniendo un sistema de esclavitud súper cruel, sin contar la trata de personas y demás. Ahora, la espiritualidad en todos los tiempos la han utilizado a su favor y la han retorcido y la han distorsionado en esta sed de poder y control bastante perversa. Y tenemos un ejemplo en un análisis muy interesante que hizo Max Weber, un sociólogo de la economía, que él escribió un libro llamado La ética protestante y el espíritu capitalista, que yo les sugiero vean unos videos de algunos filósofos y sociólogos. No traten de leerlo de fuente directa porque Weber es incomible. Necesitas pachequearte, o sea, primero necesitas investigar qué planta de poder, cocaína, marihuana, éxtasis, lo que sea, estaba consumiendo cuando escribió eso, porque es casi imposible de entender. Pero bueno, la espiritualidad también se ha manipulado. Yo soy católica, pero no por eso dejo de ser crítica. Estudiar la historia de la Iglesia Católica como institución político-religioso es fascinante. Cuando quieran nos aventamos un webinar de 2 horas y les platico por qué se hizo tan multimillonaria la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque vendí indulgencias, dame tu castillo, dame tus tierras fértiles y a cambio te abro el reino de los cielos con San Pedro, ya tienes pase VIP con San Peter, ¿no? Y San Peter tan misógino, ¿no? Bueno, para que en fin. Entonces, hay que tener mucho cuidado, incluso aunque tengamos las mejores intenciones al abonar a nuestro autoconocimiento y a este camino espiritual, hay que tener mucho cuidado y ser muy vigilantes de que el liderazgo espiritual o las tribus donde estamos tratando de desarrollar nuestra espiritualidad realmente sean genuinas. Porque, insisto, también lo espiritual se está banalizando. Ya tenemos, así como existe el marketing emocional, porque sí existe y está fascinante estudiar el marketing emocional. Como psicóloga y comunicóloga me encanta el tema. Ahora me salen con que existe el marketing espiritual, ahora ya me llegan comerciales de finanzas bíblicas y otros comerciales que me haga cristiana y ahí me van a enseñar a ser una empresaria de poder, ¿no? Siguiendo los lineamientos bíblicos. Aguas con eso, aguas, porque también, por muy buenas intenciones que tengamos, si dejamos de tener un pensamiento crítico y analítico, podemos caer en estos discursos y movimientos sectarios, donde a los únicos que le estamos inflando el ego, el hambre de poder, de control y encima de dinero, porque como decía Han Rom, un político pobre es un pobre político,
Realmente muchos de los líderes que se autodenominan espirituales en redes sociales, en realidad son políticos que buscan estar enriqueciendo sus arcas a costa del sufrimiento de la humanidad. Hay que estar bien conscientes también de eso. Y finalmente, pues le acabo de preguntar a Gemini, oye Gemini, si el sistema capitalista que hoy tenemos colapsara en este momento, ¿a qué sistema daría paso? Y entonces Gemini fue así de, qué pregunta tan interesante, está muy difícil de contestar. Una de las opciones que dio fue, primero, que con la automatización de todos los procesos, se va a extinguir este sistema capitalista, pues porque ya el concepto de salario y de mano de obra, pues ya va a desaparecer. Pues si todo te lo hace Gemini, si todo te lo hacen los robots de las fábricas, pues ya que salario vas a tener, ya que te vas a alquilar. Entonces, esa es una opción. La otra opción es que nos vayamos redirigiendo hacia una economía colaborativa, que ni caiga en el extremo del socialismo, ¿no? En su máximo esplendor el comunismo, que saben por qué fracasó el comunismo y el socialismo, pues porque ahí se trataba de repartir la riqueza y los países más jodidos fueron los que se hicieron comunistas y socialistas. Pues sí, se repartieron la miseria, pues por eso fracasaron. Pues no había riqueza que repartir. Pues sí, si Marx lo dijo muy claramente, es para repartir la riqueza. Va Rusia, muerta de hambre, se hacen comunistas, ¿qué riqueza se van a repartir? Pues no, pero en fin, ese es tema de otro costal. Entonces, invitarles a que reflexionemos sobre esta posibilidad de regresar a vivir en pequeñas comunidades. Incluso la propia Iglesia Católica, y esto se me hace bien interesante, porque lo he escuchado a mis maestros de teología y aquí en Renovación Carismática del Pueblo, están apostándole a que empecemos a reunirnos como el cristianismo primitivo, en casas, en pequeñas comunidades, y le están apostando a los pequeños grupos de oración. Y así parece que se está enfilando la futura economía. Ya en países orientales y de Europa se están viendo fenómenos donde ancianos que han sido abandonados por sus familias o simplemente no tuvieron familia, se reúnen en pequeñas comunidades, se hacen pequeñas comunidades autosustentables, en una economía colaborativa donde el objetivo no es el lucro, sino realmente darle acceso a los satisfactores de necesidades básicas que siempre van a ser las mismas. Ni crean que el capitalismo nos genera necesidades, no. Las necesidades son las mismas de la pirámide de Maslow, la base. Lo que nos genera son satisfactores a lo tarugo, ¿no? Ya vamos y nos la creemos. Bueno, y en ese sentido, pues sí nos convendría reflexionar. Yo la verdad agradezco mucho haber encontrado en Abundancia Espiritual mi tribu, porque está bien canijo enfrentar este capitalismo en este individualismo uno solo, si está bien complicado. Entonces, invitarlos a que reflexionemos en torno a la posibilidad de volver a una economía de pequeñas comunidades donde nos apoyemos mutuamente, sobre todo los que ya vamos para viejos y no tenemos así como que redes de apoyo familiar muy sólidas, ¿no? Ahí se las dejo de tarea. Y por otra parte, les invito a que revisemos filosofías antiguas y si es necesario remitirnos hasta los esenios nos remitimos. Y por supuesto, recuperar todo lo que es la tradición precolombina de nuestras culturas. Muchísimas gracias. Gracias, Marce. Y pues sí, el tequio en la milpa, ¿verdad? Hay respuestas. Adelante, Beth. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Yo lo que quería comentar, hoy me hizo enojar mucho, Josué. Está impactante esta ponencia y, y en sí, bueno, preguntarles si está de acuerdo que nuestra personalidad, el ego, la mente, toda nuestra identidad temporal se mueve por deseos, ambiciones, por el pago, por el estereotipo, como decía Marce, también en la parte espiritual, ¿no? Para que me quieran, para que me acepten en la tribu, todas estas cosas de no quiero esto, no quiero hacer esto, o o quiero el afecto de alguien, o un pago, o una identidad nueva, ¿no? Entonces, por eso sentí feo, porque dije, o sea, el capitalismo
de lo que nos habla, sí, o sea, sí, ya estuvo, está en todo. O sea, todo, buscamos el capital, em, y como que eso es lo que impera más en nuestra identidad temporal. Por eso evocaba tu libro hace rato, porque la solución es eso, desidentificarme, o sea, ver que lo que somos, ¿no? Y lo que tú nos dijiste, después te preguntaba, o sea, cómo volteo a ver rápido, ¿no? Que, que no soy eso, que lo que soy es mucho más grande de este capitalismo, ¿no? De buscar siempre el pago de cualquier manera, por muy bella que sea la expectativa, es, eh, es no vivir con expectativa, sino, sino solamente seguir las, las instrucciones de nuestro ser divino, de nuestra divinidad y, y, y ya. Entonces, o sea, hacerlo, sí, los deberes, lo que hay que hacer para cumplir esta parte de nuestra identidad, que a eso venimos a aprender, a vivirla con este cuerpo o sea, en vez de las expectativas, no esperar nada ni bueno ni malo, sino que sea así como un plus, sino nada más hacer las cosas con el valor del tequio, o la gratificación del aprendizaje, o o el, o el ofrendar, ¿no? A nuestra divinidad, eso que estamos haciendo. Y quería es todo lo que quería decir. Quería saber si está de acuerdo, si estás de acuerdo, mi hermano Josué, y te agradezco mucho pues la alerta, este acecho del que hablaba el maestro, que, de estar en este acecho y, y si estás de acuerdo, ¿qué- o Muchas gracias. qué dirías tú? Muchas gracias, Beth. La- Adelante. a ver si entendí la pregunta. Si estoy de acuerdo con que este sistema también determina nuestra personalidad, si determina nuestra manera de pensar ajá, o sea, nuestra Sí, personalidad o sea, temporal. que el sistema capitalista eh, ya hace que toda nuestra identidad temporal, todo lo que no es el espíritu, todo lo que no es el alma, todo lo que no es la divinidad, lo que esté buscando siempre son el pago de algo, Ujú, ¿no? O sea, quiero tener un estereotipo, unos deseos, una ambición, que me quieran tener esto, o no quiero tener esto, o sea, y hasta entonces se extiende en todo el capitalismo. Entonces, si estás de acuerdo con la importancia de estar al acecho para, para separarlo, y y para solo hacer las cosas, ¿no? Que ya como no alimentar el capitalismo, y la forma como pienso que no se alimenta es viviendo sin expectativas, ni positivas ni negativas, sino ya estoy haciendo algo, y aquí ya lo hago por el tequio a alguien, a mí misma, a la divinidad, como la conozcamos, em, solo como desde ahí. Entonces, como Sí, ya va a haber un aprendizaje, y ya lo estoy haciendo desde la ofrenda y desde el agradecimiento, entonces ya está. O sea, ya no espero nada, lo que espero, pues ya que llegue. sí. sí, sí estoy de acuerdo con el hecho de que, o sea, sería bonito decir que no estamos condicionados por ello, pero al menos en mi experiencia, yo creo que sí estamos condicionados bueno, por la primera pregunta, yo desde mi punto de vista, sí estamos condicionados nuestros deseos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con los demás, de acuerdo al lugar en donde nacemos, ¿no? A la cultura, al sistema que lleva esa cultura,
al sistema de gobierno y de económico que lleva esa cultura. Claro que estoy totalmente de acuerdo que eso sí determina en gran parte, pues, cómo piensas, ¿no? Porque es, creo, imposible para un bebé no absorber tanto que ve y tanto que observa del lugar de donde crece. Si alguien nace, por ejemplo, yo que nací justo en México y yo nací viendo a mi papá creciendo, bueno, crecí más bien viendo a mi papá trabajando pues prácticamente todo el día y era este discurso de que pues se tiene que trabajar, se tiene que trabajar y se tiene que trabajar y no nada más en mi familia, sé que en muchas otras familias. Entonces yo creo que sí es un factor importante de cómo empiezas a pensar en tu primera etapa de tu vida, ¿no? No creo que esto determine cómo vas a pensar después o cómo pensarías en este momento. Es que ya es responsabilidad de cada uno el ver qué tantas cosas tiene en la mente que lo hacen pensar de cierta manera u otra, ¿no? Creo que eso sí es precisamente trabajo de cada uno el ver pues, ¿por qué pienso de una manera u otra? Pero sí estoy de acuerdo con que en gran parte la manera en la que pensamos y nos relacionamos es porque delante vemos y tenemos como ejemplo toda una sociedad que actúa de una manera u otra. Y como bien lo mencionó Esther, pues tenemos una sociedad que es a veces muy fría, ¿no? A veces no te ve como un ser humano, a veces no te ve como una persona, cada quien está en su mundo y a veces eso lo tomamos como algo natural, entonces claramente no es algo aprendido, ¿no? Ese es mi punto de vista. Por otro lado, por supuesto también que estoy de acuerdo al estar al acecho. Yo creo que mira, desde mi experiencia, yo creo que es imposible estar 24/7 los 7 días, o sea, todo el tiempo alerta de todo lo que te condiciona o todo lo que te hace, de cierta manera, entre comillas, mal, para que tú estés en paz. Yo creo que eso es imposible, sin embargo, sí creo que está bien, pues a cada momento que se presente, por ejemplo, una situación que te molesta, pues nada más, quizás no tanto empezar el diálogo de, es que por qué me molesta y hacer todo un análisis tan cansado que a veces lo es, sino pues simplemente sentir y posteriormente pues aceptar qué es lo que me está molestando, ¿no? Em, yo creo que sí es imposible estar completamente todo el tiempo al acecho, pero sí veo importante ver todo lo que precisamente hacernos conscientes de todo lo que tan sutilmente se nos condiciona a través de redes sociales, a través de, de incluso de la familia, de todo esto, todas estas pláticas, todas estas palabras que son imposibles no verlas, escucharlas y que terminan incrustándose en nuestra mente como creo que se le dice primado negativo, si no mal recuerdo. Todo esta cosas que vemos visualmente con todos los sentidos se impregnan y ya ni siquiera somos conscientes de ello, pero nuestra mente lo tiene ahí guardado, ¿no? Entonces yo sí veo muy importante el, el cuidar, al menos intentar procurar ser, o el tener buenos hábitos, ¿sabes? No ver tanta televisión, no estar tanto en el celular, porque ahí es donde más, popó te ponen, ¿no? Para que tú la absorbas. Entonces sí creo que hay que estar al acecho de todas estas cosas que inevitablemente se presentan en nuestro sistema económico, pero también creo que es imposible tenerlo todo el tiempo en alerta, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias, Josué. Vamos a darle la palabra a Yazul y después terminamos Gracias. con Esther para que dé las últimas palabras. Les pido ser breves. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí hay una palabra muy clave en el acecho, que sería la renuncia, como ha dicho José. La renuncia a todo lo con lo que hemos crecido, que la televisión, que la alimentación, y cuesta trabajo, como dijeron, efectivamente, pero una vez que tú te pones en ese camino, parece ser que tu ser, luego, la intuición es la primera en que se despierta y la intuición inmediatamente te dice, muchas veces, por ejemplo, o como José que trabaja y que esto y que el otro, él de repente va a decir algo y la intuición le va a decir aguas y él se va a quedar así. Y entonces él va a tener
que buscar, ¿verdad?, la forma para transmutar la acción que realizó o el pensamiento que le llegó. Y efectivamente, ahorita en el acecho, la palabra es la renuncia. En México es el corazón. Y hace rato dijo José del corazón. Nosotros estamos en el corazón aquí en México. Y eso es bien importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros ya pasamos por todos esos países, ya fuimos negritos, ya fuimos esclavos, etcétera, etcétera. Dice José que él no ha tenido todavía la dicha de saber sus vidas pasadas, pero yo te aseguro, José, que una vez que tú te empieces a investigarte a ti, te van a llegar en sueños tus vidas pasadas y vas a saber qué serás tú. Entonces, ahorita estamos aquí y en el aquí y en el ahora vamos a nosotros a fijarnos, ¿verdad? Ya la meta, el amor, como lo dijo también Ale, el amor a uno, no a nivel egoísmo, no a nivel ego. El ego lo vamos a tener que darle luz nosotros con amor, en el sentido de que si ya juzgaste, bueno, o si ya caíste en ira, ok, lo reconozco, pero existe el perdón, ¿verdad? El perdón a uno mismo, no precisamente ir a pedirle perdón y no volverlo a realizarlo. Entonces, esto es una tarea muy grande para nosotros. Así que, ahora sí que como dijo Marce, yo también le doy gracias a Dios de que estoy en esta tribu, porque efectivamente, gracias a esta tribu, estoy viva. Obviamente que afuera se van a ir todos los que se tengan que ir, ¿verdad? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Yazul. José Muñiz, abriste tu cámara, ¿quieres hablar? ¿Alguien más desea participar antes de que terminemos la intervención del día de hoy? Y bueno, pues Tete, como creadora de este seminario, me gustaría que nos dirigieras unas últimas palabras para terminar la sesión del día de hoy. Y por supuesto, amigos y amigas, los invitamos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Iniciamos con el seminario. Hay 2 participaciones de Beatriz García y de Jade Esther y vamos a finalizar con una mesa redonda donde todos los ponentes más otros participantes se integran para discutir el tema La Tierra del Color. Adelante, Tete, ¿con qué palabras cierras el seminario del día de hoy, 2 de agosto? Tu audio, por favor. Sí. Pues miren, yo termino inmensamente agradecida con el universo por dejarnos, o a mí es Yayat, por permitirme vivir en esos tiempos tan extraordinarios de dualidades de sabidurías profundas, inmensas, y la dualidad de la oscuridad y del caos. Porque esa misma oscuridad y divinidad que está afuera es exactamente de lo que estamos hechos. Nosotros somos esa luz y esa oscuridad. Entonces, este es el momento más maravilloso de definir a qué queremos alimentar. Y si queremos alimentar el caos, está perfecto, es extraordinario. Si queremos alimentar la divinidad, también está perfecto y es extraordinario. En náhuatl se dice Nikan Akash, que es el aquí y el ahora. Entonces, que sí echemos un clavadito a la sabiduría tan extraordinaria de la que somos herederos y que logremos con nuestros conocimientos, con nuestros saberes, con el rumbo que nosotros decidamos tomar, que nuestras huellas vayamos dejando, buscando, encontrando y abrazando, como dicen los viejos abuelos,
un rostro propio y un corazón verdadero. Entonces, vuelvo y repito, la búsqueda no es afuera. El crecimiento, la espiritualidad, el nahual, como dicen los abuelos, nuestro nahualismo crece, se genera y se fortalece desde adentro. Entonces, y nada más una cosita bien rápida, algo que mencionó Betty, yo creo que es bien importante el no casarnos ni con los títulos, ni no casarnos con los extremos. No es que vivamos en el miedo constantemente y al acecho, a la alerta, porque eso nos va a tronar, sino simplemente tener la conciencia nuevamente de que en este plano, en esta existencia, va a existir el caos y va a existir la divinidad, y que ambos son parte de nuestro crecimiento. Entonces, vamos a tener años de vacas gordas y años de vacas flacas, vamos a tener momentos sumamente sublimes y vamos a tener momentos del caos, y es parte de nuestro crecimiento. La vida nunca, jamás va a ser lineal. Entonces, que abracemos estas aventuras que la vida nos da, que el universo, Dios, como le queramos llamar, abrazarlas y amarlas muchísimo, porque todo lo que viene, no me gusta decir bueno ni malo, pero vamos a mencionarlo así para hacerlo un poco más claro. Lo bueno y lo malo siempre está aquí para mi crecimiento. Yo suelo decir, yo nunca pierdo, me vaya bien, entonces gozo el éxito. Si me va mal, abrazo y agradezco el aprendizaje. Pero a mí, yo Esther, yo J.A., fracaso no experimento. El éxito o el aprendizaje. Y la vida es así. Entonces, ahí luego les cuento de un chino chismoso que está aquí interrumpiéndome, pero en conclusión eso, amemos la vida como viene y busquemos el equilibrio, y el equilibrio se va a encontrar cuando nos atrevamos a ver hacia adentro. Entonces, les amo, les honro, les veo, nos amo, nos honro y nos veo. Gracias por ser y estar y formar parte de este camino tan hermoso que es la aventura de la vida. Así es. Muchísimas gracias, Esther. Y con estas bellas palabras despedimos el primer día del seminario La Tierra del Color. Nos vemos el día de mañana. Nos Descansen. vemos mañana. Bonita noche y como dice Temashtiani Miguel y otros abuelos, nos vemos en el ensueño. Nos vemos en el ensueño.